Hola, buenas noches. Vamos a continuar precisamente con lo que es la tarea de la psicotécnica pedagógica. Retomando un poquito acerca de la clase anterior, vamos a ver que tiene como algunos aspectos importantes de la infancia y de la adolescencia, donde precisamente este proceso se desarrolla a través de la vida humana. Sabemos que cada uno de los elementos que intervienen en este proceso pues van teniendo cambios y que obviamente la modificación de las necesidades educativas también va transformando esa necesidad. Sabemos que hay pues varias etapas del desarrollo y que precisamente la parte de la psicotécnica pedagógica pues va a implementar nuevas estrategias. El efecto de la vida humana y de la parte de la sociología, de la pedagogía y de la psicología, pues es una parte integral y vamos a ir desarrollando y hablando un poquito acerca precisamente de algunos autores que fueron desarrollando estas actividades. Sabemos que cada uno de estos elementos pues va siendo una parte integral para el individuo en varios elementos. Primero como ser individual, posteriormente como ser integrador de la sociedad y obviamente también pues tiene que ver con el conocimiento, con las habilidades y con lo que se va a desarrollar a través de su perspectiva. Ahora vamos a analizar un poco porque como objetivo pues tiene que ver también esa parte de la importancia que se tiene en un proceso educativo a través del estudio de la parte de la psicotécnica. Uno de estos elementos, pues, es las ramas de la psicología aplicada y que tiene que ver con la ciencia y con la parte del servicio a los problemas que en algún momento se detectan, principalmente, pues, personales y culturales. Nace el estudio sistemático de las diferentes situaciones individuales y obviamente esto lleva a una psicología diferencial. Sabemos que la psicotecnia moderna pues proporciona como objetivo práctico al estudio de los problemas y la selección y orientación profesional. La parte de la selección profesional maneja como esa parte del individuo que realiza un trabajo determinado. La orientación profesional pues lleva a un medio como una situación de instrumento psicotécnico y guía al individuo la elección de su profesión, el valor indicativo de sus aptitudes e intereses. Entonces, pues la psicotécnica es una rama de la psicología aplicada en un proceder a la aplicación práctica y concreta de los principios psicológicos. Se caracteriza por el uso de las técnicas y los procedimientos de esta y busca la solución de los problemas de la vida real. En 1903, pues surge precisamente eh, por William Stern, que es el primero en definir la psicotécnica, y Eduardo Claparet, que afirma que la psicotécnica y el psicodiagnóstico forman las dos ramas fundamentales de la psicología aplicada. El psicodiagnóstico únicamente pues se ocupa de descubrir los medios. Sabemos que también uno de estos elementos pues tiene que ver con esa parte de la presencia del grado y del desarrollo de la mente. Una evaluación o la parte de la psicotecnia en la administración por parte de lo que es la psicología como un objetivo, pues es profundizar y es validar las pruebas pedagógicas que se manejan como instrumentos auxiliares del maestro. Mediante su aplicación se comprueba el aprendizaje de los alumnos, además de ser un instrumento legal que justifica esa parte y valida qué parte del conocimiento sí se adquirió, qué parte no se adquirió y que incluso qué es en lo que se tiene que trabajar porque precisamente pues el individuo tiene
carencias o tiene situaciones de comprensión, tiene situaciones emocionales, tiene situaciones de conducta y bueno, pues esto nos lleva precisamente a que este tipo de actividades o la parte de la psicotecnia pues implementa nuevas estrategias para poder rescatar ese tipo de situaciones. Ahora sabemos que cada uno de nuestros estudiantes pues va a presentar ciertas dificultades en ciertos temas. Tal vez a algunos les va a costar trabajo las matemáticas, a otros la lectura, a otros tal vez la parte de la redacción y obviamente pues esto va a ir reforzando a través del trabajo cooperativo. Dentro de y de la importancia y de las características del trabajo docente, podemos verificar que pues se trabaja con la parte de la mediación y la parte de lo que viene siendo el progreso individual en una escala relativa con respecto a los demás alumnos y en relación con el logro de los propósitos. El servir de diagnóstico, localizar dónde hay necesidad de instrucción adicional o dónde los métodos de enseñanza, actividades deben ser modificados. También, pues, es promover una enseñanza inmediata cuando el alumno recibe la prueba corregida, aprender a corregir conceptos mal aprendidos y a evaluar la eficiencia del profesor. Sabemos entonces que Rousseau fue el primero que puso en manifiesto precisamente que el niño y el adolescente tienen características y necesidades, así como intereses y objetivos peculiares diferentes a los de un adulto. Obviamente, él señalando ya como un proceso de integración porque pues él se dio cuenta que las necesidades educativas en cualquier nivel pues son variables. Ahora, tenemos que ver que la atención didáctica es uno de los enfoques más importantes que se toma en cuenta y que obviamente pues nos sirve para planificar y para manejar como una estrategia. Sabemos que el estudiante ocasiona deficiencias en habilidades de inteligencia, hábitos y técnicas de estudio, de lectura, de expresión oral, y escrita o dificultades para el aprendizaje de asignaturas específicas. También vamos a verificar que la atención de la situación escolar en muchos casos pues se refiere a lo que son los aspectos tales como la deserción, la reprobación, bajo rendimiento, cambio de carrera, dificultad de adaptación, etcétera. También vamos a ver que la atención personal pues se centra específicamente en aspectos de carácter profesional que afectan el desempeño académico como problemas familiares, de pareja, económicos y de valores. La atención psicológica pues nos maneja que donde se proporciona ayuda a problemas existenciales, de conducta, de motivación, autoestima, problemas de identidad sexual, adicciones, dificultad en el manejo de conflictos, manifestaciones de miedo y temor, confusión en torno a su vocación y trastornos emocionales como son también de ansiedad, de trastornos patológicos, etcétera. La atención de tipo informativo nos proporciona información relativa a resultados de exámenes psicométricos, reglamentos, servicios universitarios, plan de estudios, trámites administrativos, etcétera. En este caso, pues la parte de la psicotécnica pedagógica, pues es la rama de la psicología aplicada que se ocupa de cuestiones relacionadas con la medición de aspectos psicológicos del individuo. Su especialidad es el diseño de pruebas o test que permite la detección de problemas o necesidades específicas del sujeto cognoscente. Estas pueden servir para evaluar, diagnosticar, orientar y detectar situaciones del estudiante o del aprendizaje que requieran de la intervención de un especialista que ayude a su solución. Por esta razón,
es que la psicotécnica y la pedagogía son la pareja ideal, pues la primera da herramientas y la segunda facilita el trabajo, y aunque no son determinantes, proporciona un panorama para la toma de decisiones, así como para el desarrollo de estrategias didácticas adecuadas que permitan tratar, canalizar o dar seguimiento a situaciones que estén influyendo en el rendimiento escolar o bien en aspectos específicos de personalidad de los individuos. También dan pauta para conocer fortalezas, debilidades, actitudes, aptitudes, habilidades, intereses y coeficiente intelectual, estilos de aprendizaje, entre otros. Sabemos entonces que cada uno de estos aspectos pues es de una situación formativa y que no tiene nada que ver con un apoyo adicional, sino que está dentro de su propia formación. Sabemos también que dan pauta a conocer pues muchos de los aspectos como estilos de aprendizaje, entre otros como pues también en la intervención adecuada para poder brindar esa atención. La psicotécnica moderna se propone como objetivo para práctica de solución de problemas de la vida real. En el área académica, optimizar el aprendizaje, así como la selección y orientación profesional y en el ambiente laboral aspectos de productividad. Como pedagogos es fundamental conocer y manejar de forma adecuada estos instrumentos, ya que son de gran utilidad para hacer más eficiente nuestra labor. Su uso nos lleva a potenciar nuestras habilidades y a tener un pensamiento visionario que ayude a prever, modificar y o mejorar día con día la problemática de aprendizaje y actitudes que se viven en la actualidad. Sabemos entonces, chicos, que precisamente esa parte de la psicotécnica pedagógica, pues nos ayuda cuando estamos en el ámbito educativo a guiar, a desarrollar, a orientar y a implementar estrategias que puedan ser de gran utilidad. Ahora, en esta situación, pues vamos a verificar que se presentan en algunos casos, pues algunos elementos que determinan una circunstancia y obviamente, pues hay que validar esa parte y el conocimiento para que se dé una situación de educación completa. ¿Cuáles son los elementos que vamos a ver? Pues precisamente dentro de cada una de estas fases está la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta y la ancianidad. Entonces, esta etapa pues nos habla de la primera, de la segunda y de la tercera infancia y nos lleva precisamente a validar esa parte de sensoriomotriz, esa parte lúdica y esa parte donde pues se convierten en elementos más abstractos. Y verificamos que precisamente estos elementos pues no tengan que ver con alguna situación negativa, sino que por el contrario nos ayuden a detectar y a validar el conocimiento adquirido. Sabemos entonces que en cada una de estas etapas pues se trabajan aspectos diferentes. En la adolescencia pues habla de la parte de la pubertad, de la parte sexual, se maneja en la juventud, pues esa parte profesional, ocupacional y que pues no, también sabemos que tiene que ver cuando ya empezamos a tener pues una vida adulta, la afirmación y equilibrio de la vida para poder llegar a la ancianidad que viene siendo la parte de la vejez, senectud, decrepitud y la adaptación a la vida, cuando tenemos pues cambios en todos los sentidos de nuestra propia vida. Sabemos también que hay alguna clasificación, técnicas, análisis factorial y que obviamente pues esto nos va a llevar a algunas estrategias de forma de evaluación de los aprendizajes. Entonces, la evaluación de los aprendizajes
Es un proceso permanente de información y reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes y requiere para su ejecución de la realización de los pasos siguientes. Entonces, ¿cuál es uno de los pasos más importantes? La recolección y selección de la información sobre los aprendizajes de los alumnos a través de la interacción con ellos, la aplicación de instrumentos y las situaciones de evaluación. Otro de los elementos es la interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del grado de desarrollo de los criterios de evaluación establecidos en cada tarea y por ende el grado de desarrollo de la competencia. La valoración debe darse en términos cualitativos. En la toma de decisiones, pues se involucra precisamente el establecimiento de un plan de acción que permite que el alumno debe de conocer, de reforzar y de estimular los aprendizajes que debe realizar con la ayuda del docente, quien debe planificar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje según las conclusiones a las que llegue la evaluación. Entonces, el docente es la parte fundamental para poder guiar y desarrollar esas actividades y que el alumno llegue pues a tener un buen aprendizaje. Hay principios y propósitos de estos elementos. ¿Cuáles son? El sistema de evaluación de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y por tanto debe darse antes, durante y después de estos procesos, permitiendo la regulación de las interacciones y detectar las dificultades que se van presentando, averiguar las causas y actuar oportunamente sin esperar que el proceso concluya. Entonces, por lo tanto, de la naturaleza formativa, de la misma manera, la evaluación de los aprendizajes asume que su objeto lo constituyen los elementos o en este caso, pues lo constituye la parte referencial y que determina los progresos y dificultades de esta unidad. Recopilación, registro, análisis y comunicación del proceso evaluativo, donde así su naturaleza del criterio lleva a identificarlos. Es parte de la planificación efectiva de la enseñanza y del aprendizaje. Se focaliza en cómo aprenden los alumnos. Es central a la práctica en aula. Y es una habilidad profesional clave. Es así que resulta importante la retroalimentación y que es sensible y constructiva para que la evaluación acarree un impacto emocional. Por tanto, se debe enfatizar el progreso y los logros de los estudiantes en vez de sus fracasos. Por tanto, se debe de exigir para una retroalimentación, una motivación en los alumnos y ellos en vista de que pues deben servir para un progreso del alumno. En este sentido, pues es importante no realizar comparaciones a los alumnos con aquellos que han tenido mayor éxito. Se debe promover la comprensión de metas y criterios y ayuda a los alumnos a saber cómo mejorar, por tanto, que debe de usar un método que fomente la autonomía del estudiante y que permita ciertas elecciones y oportunidades de la autodirección. ¿En qué ayudan estos aspectos? Pues a desarrollar capacidades de autoevaluación y nos ayudan también a reconocer todos los logros del estudiante. ¿Y por qué? Bueno, pues los conceptos en este caso, pues se manejan precisamente para ir avanzando y para ir validando este tipo de características. Un concepto muy importante que tiene que ver aquí en este tema, pues es precisamente la evaluación. La evaluación es la parte fundamental o final que determina el grado de eficiencia y eficacia
con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos y posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. Se aplica el antes porque obviamente se maneja que cada uno de estos elementos pues vaya teniendo características específicas. Sabemos que el periodo normal para llevar a cabo una evaluación es de un año después de la aplicación de cada programa operativo anual y que resulta que los programas para prevenir desviaciones y aplicar correctivos pues son necesarios precisamente para formular. Otro concepto importante es la medición, que es la parte de la asignación de un valor numérico o dimensión de los fenómenos observados. Es un método que consiste en atribuir un número cualitativo, en este caso, y determina el rasgo o característica de un hecho. En física, la medición expresa numéricamente aspectos morfológicos de la materia que peso de, en este caso, pues tiene un propósito. Ajá. Las características de la evaluación, pues hay dos tipos o hay varios tipos de evaluación, pero nosotros ocupamos solo algunos, principalmente la integral, que nos lleva a comprender e integrar lo conceptual, lo procedimental, lo actitudinal y se ocupa de todas las manifestaciones de la personalidad. Atiende y da significación a todos los factores, tanto internos como externos, que condicionan la personalidad del educando y determinan el rendimiento educativo. Relaciona todos los aspectos de la formación del rasgo personal y obviamente obliga a utilizar lo más efectivo del procedimiento y de la técnica. Tenemos otra evaluación que es la sistemática y responde a un plan previamente donde no se improvisa y forma parte de precisamente el proceso educativo que obedece a unas normas y criterios preestablecidos. La evaluación continua, que es la característica que confirma la evaluación de su dimensión formativa o retroalimentación, aporta en cualquiera de los ámbitos a los que se implica, pues precisamente un feedback para modificar aquellos aspectos o elementos y factores que son susceptibles de mejora. La evaluación acumulativa, que requiere el registro de todas las observaciones que se tienen que ver con la conducta del alumno, la que se relaciona entre sí para determinar las causas y efectos. La evaluación científica pues atiende a la apreciación de los más diversos aprendizajes y a todas las manifestaciones de la personalidad y de la conducta del individuo. Requiere el uso de técnicas, métodos y procedimientos debidamente garantizados como fiables y válidos que vale el método estadístico. Otro de las evaluaciones en este caso es indirecta, que evalúa las manifestaciones externas a través de las observaciones de los comportamientos observables y que tiene que ver precisamente con la siguiente, que es la orientadora, que ayuda al alumno en su proceso de aprendizaje y al educador en lo que va a enseñar y cómo lo va a enseñar. Entonces, de ahí manejamos también la parte crítica, la parte funcional, la parte cooperativa, educativa y pues con criterios. La crítica, pues después del estudio se emite un juicio de objetivo e imparcialidad. La parte funcional, pues, es la evaluación que se hace en función a un programa y objetivo. La parte cooperativa es participan todos los que intervienen en el proceso de aprendizaje. La parte educativa busca el perfeccionamiento de los alumnos. La parte criterial es valora el rendimiento del alumno teniendo en cuenta tus progresos, obviamente pues la referencia del objetivo y de lo preestablecido. La parte flexible pues es la evaluación que debe adecuarse a la diversidad de capacidades
la flexibilidad y que se basa en circunstancias y unas de ellas pues en un desarrollo de pues la situación inesperada de enfermedades, desastres naturales o de inundaciones, entre otros. Entonces vemos que algunos de estos elementos utilizados en la parte de la personalidad del educando, pues es precisamente la psicología general, la psicología diferencial y la parte que tiene que ver con la personalidad. Ahora, antes de continuar, pues vamos a definir precisamente pues el concepto clásico de lo que nosotros ahorita pues ya estamos validando o estamos trabajando. Precisamente el proceso psicotécnico empleado en el estudio de la personalidad del educando. Antes que nada, pues lo primero que nosotros tenemos que ver como líderes, como guiadores en este caso, sería el primer elemento que es em, entender qué es la personalidad. ¿Por qué? Pues porque la personalidad precisamente es el conjunto de características que distinguen a una persona de otra y que se manifiestan en sus pensamientos, sentimientos, comportamientos y actitudes. Es un patrón de hábitos, de motivaciones y sentimientos que define la individualidad de una persona. Ahora, la personalidad se caracteriza por ser un patrón funcional que es coherente consigo mismo y resistente al cambio. Sin embargo, puede operar de forma diferente en situaciones distintas, ya que es una forma psíquica interiorizada. Los elementos de la personalidad están relacionados con las respuestas ante estímulos y situaciones determinadas, pero también con el estilo de vida, las creencias, las motivaciones y las concepciones del mundo. Algunos sinónimos de personalidad son identidad, carácter, naturaleza, temperamento, idiosincrasia, genio o estilo. Ahora vemos que la parte de la personalidad, pues precisamente maneja esa situación como un concepto que tiene pues varias vertientes. ¿Por qué? Porque la personalidad, pues así como es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúnen un individuo y que lo hacen diferente y único respecto a los demás. La personalidad también está compuesta por dos elementos, lo que es el temperamento y el carácter. Uno tiene un origen genético y el otro tiene un origen social. Es decir, uno determina el ambiente en el cual vive el individuo respectivamente. Entonces, si nosotros validamos y precisamente identificamos que hay una serie de procedimientos psicotécnicos para poder identificar esa parte de la personalidad, pues orientamos al estudiante y guiamos hasta que alcance la parte profesional y educativa al máximo nivel. Los temas, pues obviamente de esta funcionalidad nos llevan a tener actividades de investigación, diagnóstico y evaluación en el campo psicopedagógico. Entonces, verificamos y validamos que obviamente pues tenemos algunos elementos que tenemos que considerar. Si nosotros analizamos un poquito este mapa donde dice que los procedimientos psicotécnicos empleados en el estudio de la personalidad, pues nos lleva a varias tendencias. ¿Por qué? Porque sabemos que la personalidad pues tiene que ver también con pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos, conductas y que hacen que una persona sea diferente a los demás. Pero por tal rasgos, pues obviamente nosotros vamos a identificar
que en la psicología los rasgos de personalidad son patrones de pensamientos, sentimientos y comportamientos que caracterizan a una persona que se expresa en diferentes situaciones. Sabemos que son duraderos y persistentes, que son inherentes al ser humano, que son las características que nos definen y nos diferencian de los demás. Son relativamente estables, lo que significa que una persona naturalmente va a actuar de cierta manera. Son consistentes, estables y varían de persona a persona. Los rasgos de personalidad pueden ser amplios, como la disposición positiva de una persona hacia otra persona, o más específica como cuando tienen que confiar en esa persona y pues lo desarrollan. Los rasgos de personalidad se pueden agrupar en función de factores amplios, como en los elementos que son los cinco grandes. Viene siendo la apertura, la conciencia, la extraversión, afabilidad y neurotismo o neuroticismo. Los rasgos de personalidad son necesariamente malos, pero pueden ser inflexibles y desadaptivos, lo que puede causar malestar a la persona que los sufre. Los rasgos son la dimensión perdurable de la personalidad y explican las diferentes conductas de cada individuo ante una misma situación. Afirma, en este caso, pues hay autores que afirman que todos los individuos tienen los mismos rasgos de personalidad y que el predominio de un rasgo sobre otro es lo que diferencia a cada individuo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a validar? Pues precisamente ese tipo de rasgos. Precisamente nosotros validando, pues tenemos que verificar que el concepto de persona se va transformando paulatinamente en un concepto más general, hasta emplearse como sinónimo de ser humano. Del mismo modo, el concepto de personalidad progresa hasta desintegrar la totalidad de las características, porque sabemos que hay características personales que interactúan en sí para producir un estilo de desenvolverse individualmente. En cierta medida, pues sabemos que en el siglo XX se destacan las aportaciones de varios autores quienes manejan este tipo de elementos y que obviamente limitan una definición como varias, porque precisamente nos manejan que hay características y propuestas de rasgos de personalidad en que son únicos por personas y obviamente estos rasgos nos llevan a una dimensión perdurable de la personalidad y explican las diferentes conductas de cada individuo ante una misma situación. Se afirma que todos los individuos tienen los mismos rasgos de personalidad y que el predominio de un rasgo sobre el otro va a ser la diferencia en cada uno de ellos. Se maneja también o se entiende que precisamente el rasgo de personalidad es un patrón persistente de forma que percibe, relaciona y se piensa sobre el entorno y sobre uno mismo que se pone en manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales. Asimismo, se habla de la disposición o tendencia de la persona a comportarse y responder a los otros de una manera consciente. Solo constituye trastornos de la personalidad cuando los elementos son inflexibles y desadaptativos y cuando causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo. Las definiciones dadas no son nada más excluyentes entre sí, sino que pues van definiendo y completando el mismo término de personalidad y desde diferentes puntos de vista, pues la parte genética, la parte ambiental y de los síntomas de rasgos de los mismos individuos. Por lo tanto, la personalidad no se hereda directamente, aunque si una predisposición a desarrollarla dentro de unos límites.
Al nacer una persona tiene ya su propia personalidad. Son ciertas características propias con el paso del tiempo y por la influencia de los factores ambientales. Finalmente se define dicha persona porque pues está en busca de su identidad. El concepto de personalidad supone el conjunto de rasgos de características a un individuo que hacen que sea distinto a los demás, que designa al yo profundo, al verdadero yo y a lo que realmente un individuo es en realidad y no a lo que parece ser. Ahora, viendo otro de los conceptos de personalidad, hablamos del trastorno de personalidad que se maneja durante el siglo XIX y que se hace referencia porque la personalidad tiende a tener características diferentes como la personalidad anormal o psicopatía, entendida como una afectación moral y que era considerada como una degeneración o locura moral, en la que el individuo poseía unos valores morales o éticos que no se adaptaban a la sociedad. A principios del siglo XX, pues nos dimos cuenta de que varios autores intervinieron y que obviamente cada uno pues estuvo trabajando desde su elemento para poder validar y que pues al final lo que se pretendía era que pues se hiciera una sola definición y que obviamente pues esto nos hablaba o nos llevaba a hablar un poco acerca del comportamiento. El comportamiento que tiene una parte de lo que viene siendo la situación del trastorno, pues nos dice que el comportamiento de estas personas, pues es apartarse y también tener expectativas de la cultura diferentes, que también en algunos casos, pues se manejan como conductas repetitivas, perjudiciales para ellos y que se comportan de una forma clínicamente incorrecta. Estas personas pues perciben que obviamente pues hay un malestar clínico como algo inevitable y que generalmente implica un malestar desde la adolescencia o principios de la edad adulta. Aún se establece que a lo largo del tiempo se persiste en la parte de la madurez. El patrón, pues, tiene que ver precisamente con esas situaciones genéticas o que incluso, pues, es el trastorno de la personalidad, donde la parte de la cognición y es la parte donde nosotros verificamos que tiene que ver con la emotividad, con la conducta, con las actividades de interpretación. Ahora, vemos que hay también elementos o características por medio de algunas situaciones ya diagnosticadas, trastornos de la personalidad, como viene siendo la paranoide, la esquizoide y la esquizotípica. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de esto porque precisamente pues vamos a ir viendo los diferentes escenarios donde se va a poder aplicar. Pues precisamente la primera que viene siendo la paranoide nos da la desconfianza exclusiva o injustificada de sospecha de infidelidad de la pareja, suspicacia, hipersensibilidad y restricción afectiva. La parte de la esquizoide nos viene manejando la dificultad para establecer relaciones sociales y tiene que ver también con esa parte de las ausencias. Entonces, pues es un sentimiento que tiene también esa parte de efectividad y que obviamente pues lleva a un trastorno porque no es algo correcto. Ahora, también vemos que existe la parte de la situación que tiene que ver con la esquizoide, pero es la esquizotípica. Ahora, esta parte pues nos habla de la normalidad de la percepción del pensamiento, del lenguaje y de la conducta que no llegan a reunir los criterios para la esquizofrenia, pero que tiene también muchos aspectos dramáticos, emotivos, extrovertidos o inestables y se caracteriza por un patrón
también de, en este caso, de pues, muchos elementos antisociales, conductas de ciertos límites, la parte de histriónica y narcisista. Entonces vamos a ir viendo que pues este tipo de situaciones pues están complejas porque al final pues la parte de la personalidad que todos desarrollamos también tiene una parte negativa y que se vuelve pues un trastorno, una enfermedad o una situación compleja para el desarrollo óptimo de cualquier ser humano. Entonces, ya que analizamos este tipo de situaciones, vamos a ver que ahora, para poder identificar qué es lo que tiene cada uno de nuestros alumnos, cada una de las situaciones que vamos a ir validando, pues tenemos que ver estrategias y que esas estrategias pues tengan una veracidad, que obviamente tengan lineamientos y que tengan como enfoques correctos para poder llevar a cabo. Uno de ellos pues son los cuestionarios. En este caso, pues los cuestionarios nos manejan que son una herramienta de recopilación y que obviamente, pues este tipo de situaciones nos van a llevar a validar ciertas características. En este caso, pues la información es precisamente o consiste en organizar preguntas. Y como su nombre lo dice, pues vamos a ir viendo que se deriva del latín y significa lista de preguntas, lo que es cuestionario. Ahora, los cuestionarios se ofrecen al público y cuya opinión se desea conocer pues se va a manejar de una manera diferente porque pues no nada más es ir llenando. Entonces, la implementación y las necesidades pues se van a ir ajustando a lo que precisamente nosotros pretendemos manejar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a validar? Pues precisamente, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? ¿Qué es lo que vamos a verificar y qué pues es lo que se va a implementar? Si nosotros vemos que tenemos pues varias necesidades y que obviamente pues esto nos va a llevar a determinar qué tipo de preguntas son las que se van a estar implementando y que obviamente pues esto tenemos que considerar edad, tenemos que considerar necesidades o que incluso pues también vamos a validar las herramientas que se van a implementar. En general, pues todo cuestionario consiste en un conjunto de preguntas para responder, obviamente, pues cuáles son las que se van a detectar con ciertas necesidades para no tener una confusión. Entonces, piensen unos minutitos qué tipo de preguntas son las que ustedes harían. ¿Ya lo pensaron? Ahora entonces, si ya pensamos qué tipo de actividades, pues es precisamente porque tenemos que validar el nivel educativo que en este caso estamos trabajando. No le podemos hacer preguntas pues muy desarrolladas a niños de nivel básico y que incluso pues hasta los niños de primaria, por ejemplo, o de secundaria, pues tienden a tener un nivel educativo o un nivel de razonamiento muy diferente a si nosotros implementamos un cuestionario ya a nivel licenciatura o nivel medio superior. Sabemos entonces que un cuestionario, pues primero tenemos que ver para qué grado es, ¿no? ¿Cuál es la necesidad, la finalidad, el objetivo, tanto particular como específico, y que obviamente pues esto nos va a ayudar a verificar que la información realmente que se va a recopilar pues sea verídica. Sabemos entonces que se debe plasmar en papel, que deben de ser situaciones sugeridas, porque pues obviamente son
pues son observaciones que de acuerdo a la edad que se tiene o a las necesidades, pues se van a estar trabajando. Ahora, dentro de los mensajes, fíjense bien, los mensajes que debe de llevar un cuestionario, pues debe de tener una finalidad, ajá, porque esa es una parte muy importante. Otro es el dato de la clasificación que se va a dar en ese momento, que viene siendo el sexo, la edad, la situación ocupacional, el ingreso o el nivel educativo que se está trabajando, que es lo que yo les decía, que es algo fundamental. Otra de las preguntas que se debe de establecer es precisamente el manejo del interés, en este caso de la persona que va a estar aplicando, pues el cuestionario que va a ser el encuestado o el encuestador y que debe ser una forma sencilla y clara para poder responder lo más concreto. Hay preguntas claves que manejan este bloque central y que obviamente pues esto lleva a organizar la secuencia y a también establecer pues como ciertos lineamientos que tienen que ver con lo que se requiere, cómo se va a preguntar y para qué tipo de respuestas también vamos a poder obtener, porque al final pues tenemos que tener todo como una organización bien estructurada y también pues bien determinada para no tener como mayores problemas que justo se pretende analizar, pero pues ya cuando nosotros damos los resultados, pues que sean de forma clara, de forma sencilla y que obviamente pues lejos de que nos den confusión, pues nos aclaren toda la información y que pues también nosotros pues obtengamos estos resultados de forma correcta y concisa. Las preguntas y la parte de lo que se compromete, pues es una parte fundamental para poder validar y que obviamente pues también esta parte pues maneja el tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué se trata de trabajar? ¿Cuáles son los elementos más importantes y para qué se pretende también el que se logre ese tipo de situaciones? Ahora, si nosotros estamos trabajando con preguntas abiertas o cerradas, preguntas objetivas o subjetivas, pues también tenemos que aprender a formular esa pregunta y que la respuesta pues también sea bastante clara. También ya para ver este tipo de resultados, pues son los ítems de control, que son las variables que vamos a verificar. La elaboración de un cuestionario, pues sí involucra muchos aspectos, como precisamente el esquema general del estudio, la validez, el índice, y verificar para cuántas personas se va a establecer, cuánto tiempo se le va a dar a esa persona para contestar el cuestionario. Y bueno, pues vamos a ver también en este caso, pues todo lo que es la información de lo que viene siendo, pues todos los elementos que conllevan o que estructuran finalmente tipos de cuestionarios. Ahora, ¿qué en sí vamos a identificar? Porque pues tenemos que validar primero que nada qué es un cuestionario. Entonces, pues entonces vamos a poder validar esa información para que podamos verificar cuáles son los elementos y cuáles son también las preguntas, cuál es la parte como pues concreta de estos elementos. Porque un cuestionario es una herramienta de investigación que consiste en una serie de preguntas e indicaciones con el propósito de obtener información de los cuales pues vamos a obtener un resultado. Sabemos que pues los cuestionarios, les decía, pues van a tener ciertas variables, van a haber distintos tipos y que obviamente incluso las respuestas que nos vayan a estar dando pues tienen que ver mucho con lo que nosotros pretendemos tener. Ahora, el cuestionario pues así como herramienta también consiste en una serie
organizada de preguntas y como su nombre lo dice, pues ofrece al público una opinión deseada, ajá, de lo que se está preguntando, vamos a ir concretando la información y que obviamente pues esta parte es fundamental. La opción que se desea, pues es precisamente someter esa parte de la evaluación en general y que tiene que ver con la consistencia, tiene que tener esa parte de la redacción de una forma clara, lo más posible para que las funciones de una interpretación de resultados también sean muy convenientes. Ahora, los cuestionarios, así como herramientas comunes y populares, pues nos llevan a una manera que puede ser un cuestionario oral o escrito y que puede ser estandarizado con altos niveles de personalidad. En este caso, pues también les decía que tiene que ver con el nivel de estudios que vamos a estar trabajando. La parte de lo que viene siendo un aspecto importante, pues es ver que los tipos de cuestionarios se van a enfocar principalmente eh, entre varios tipos porque las respuestas también se buscan de forma diferente. Por ejemplo, hay cuestionarios cuyas preguntas se miden las variables separadas. Esto quiere decir que se recoge información de varios elementos. Hay cuestionarios cuyas preguntas se componen a una escala. ¿Qué quiere decir? Bueno, que estas preguntas se encuentran estrechamente vinculadas y que les pide al encuestado, en este caso, que priorice y ordene o jerarquice distintos temas o asuntos. Ahora, ¿para qué sirve un cuestionario? Ya habíamos mencionado que es fundamental que los cuestionarios son herramientas para obtener información y que se persigue la participación del encuestado a través de las respuestas o resolución de las preguntas de modo que obviamente esto refleje un conocimiento de manera de que nos deje que pensar de un aspecto positivo. Sabemos que posteriormente puede servir una evaluación de algún tipo y como se hace un cuestionario en el colegio, por ejemplo, en la escuela, puede ser una interpretación estadística. Quiere decir que obviamente pues se va a manejar a cierta población que va a representar una muestra importante y sobre dicha población pues también se va a trabajar. Ahora, ¿cómo se hace un cuestionario? Que es algo muy importante. A la hora de hacer un cuestionario, pues tenemos que ver o validar precisamente el tipo de cuestionario que se va a trabajar. Quiere decir que se utiliza a la mejor de forma presencial, vía telefónica, a la mejor en este caso, pues también tratamos de involucrar de forma breve en algunos aspectos la parte de la integración a algunas personas. En este caso, pues a lo mejor estamos pensando hacer un cuestionario para la elección de una carrera o la elección de alguna escuela específica para ver también, pues, qué grado de productividad o en este caso a lo mejor y de audiencia en una escuela se puede tener. Ahora, fíjense bien, si nosotros vamos a elaborar un cuestionario, vamos a ver primero si lo vamos a hacer abierto o cerrado. Y este tipo de cuestionarios, pues tiene que darse cuenta que hay límites para que los encuestados, pues les resulte más fácil aceptar su participación o que pierdan interés y obtención conforme a lo que se pretende determinar. Por otro lado, las preguntas del cuestionario deben seguir una estructura lógica que vaya de acuerdo a lo particular y a lo general.
de manera tal que el encuestado no sienta que está respondiendo lo mismo y una y otra vez, pues obviamente, pues caiga en eso incorrecto, ni que las preguntas lo estén tratando de llevar a opinar algo específico. Por eso los textos de un cuestionario deben ser claros, formales, con un lenguaje directo y sencillos, redactando lo más neutral posible. Por último, se conviene entender que los tipos de preguntas claves de todo tipo de cuestionario deben de ser preguntas filtro, preguntas control, preguntas abiertas, preguntas cerradas, dicotómicas o selección múltiple. Entonces, las preguntas filtro determinan si el encuestado pertenece o no a un grupo de población se desea estudiar y obviamente pues suele por ende abordar los datos personales o subjetivos del encuestado. En las preguntas de control, pues sirven para determinar qué tan verídicas han sido las respuestas anteriores del encuestado, tratando de cazar alguna contradicción reveladora, perdón, o volviendo a preguntar lo mismo de una manera diferente. En las preguntas abiertas, en las que el encuestado es libre de proponer su respuesta. En las preguntas cerradas es donde se ofrecen alternativas preseleccionadas de respuesta al encuestado, pero que las rehace o las confirma. En las preguntas dicotómicas que le ofrece el encuestado dos opciones contradictorias para que elija una sola de ellas. En las preguntas de elección múltiple es donde se le brinda al encuestado una serie de posibles respuestas y les permiten elegir la o las que mejor se adapten a su pensamiento. Entonces, vemos que pues está el cuestionario abierto, el cuestionario cerrado. El abierto es donde precisamente se aplican y se requieren conocer sentimientos, opiniones y experiencias. Y en el cerrado, en este tipo de cuestionario, pues se marca la diferencia posible que debe de ser por medio de un cuidadoso estilo de la pregunta del análisis para controlar esos aspectos. En el cuestionario, pues los cuestionarios nos proporcionan alternativas muy útiles como la entrevista. Sin embargo, existen ciertas características que pueden ser apropiadas. Sabemos que se basa en la recabación de datos mediante cuestionarios porque puede ser una posible información que se recopile de varias personas y que obviamente nos dé a conocer varios aspectos de un sistema. Entonces, sabemos que son ejemplos de cuestionarios, tanto los exámenes escolares, los formularios que debemos llenar ante un médico que nos vea por primera vez, o los formularios que en este caso pues se llenan en aduana y que se va a muchos países para los turistas. Apenas se cruza la frontera y en la parte general pues suelen manejar algunos ejemplos. En este caso, pues los cuestionarios que se manejan eh, son determinantes para las respuestas de manera muy clara. Sabemos también que pues hay algunos aspectos que debemos de considerar para que precisamente pues no tengamos como esas dificultades antes de la necesidad de incorporar información. Entonces, sabemos también que el cuestionario de evaluación psicológica es un registro diseñado para la evaluación y el diagnóstico de las dificultades de aprendizaje en las niñas y en los niños. La estructura responde a una necesidad de comprender al sujeto y que obviamente pues esta comunidad es en la que nosotros vamos a identificar cómo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque precisamente los tipos de cuestionarios
pues nos manejan la parte dicotómica, donde el consultado tiene dos opciones: abierta, donde puede poner sus propias respuestas, o nominal y politómica, donde el consultado tiene más dos opciones desordenadas. La ordinal politómica es donde el consultado tiende a hacer más de dos opciones de forma ordenada. Y esto nos lleva en forma general a que un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas por responder, las cuales deben siempre estar redactadas de manera más clara y posible, de modo que no se preste a confusiones o malas interpretaciones. Y entonces es donde nosotros vamos a entender que precisamente pues esta parte del cuestionario nos lleva al manejo de que son herramientas comunes y populares, pero que tienen que ver con esa parte integral, donde responde a lo que se pretende, pues tener, ¿no? Como un resultado, porque al final, pues sabemos que este cuestionario, pues es una forma de evaluación y que nos permite revisar los conceptos o datos considerados de forma importante y concretarlos hasta en un 80% de las preguntas y respuestas que son relacionadas con estos contenidos. ¿Por qué? Pues porque obviamente sabemos que cada uno de los cuestionarios pues nos va a arrojar información muy importante que nos va a validar cuáles son los aspectos que se van a tomar en cuenta y que obviamente pues reúne con ciertas características. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una pregunta, pues tenemos que validar qué es lo que se pretende lograr, cómo nosotros lo pretendemos establecer y que obviamente pues esto nos va a ayudar a formular pues ciertas preguntas de forma bastante clara y con un concepto que pues tiene que ver con una respuesta no redondeada, sino lo más clara posible. Ahora, ya que vimos esa parte de lo que viene siendo el cuestionario, vamos a ver qué es la entrevista. Y sabemos que precisamente la entrevista pues tiene que ver con una conversación entre dos o más personas con un objetivo específico, mientras que un cuestionario es un documento con un conjunto de preguntas estructuradas. La entrevista es un diálogo en el que uno de los participantes hace preguntas para obtener información y el entrevistador puede hacer preguntas abiertas para permitir el debate. En una entrevista se puede conocer los aspectos desde el punto de vista, interpretaciones, experiencias e interacciones de los entrevistados. En el cuestionario es un documento con preguntas redactadas de forma coherente y organizadas para obtener información. El cuestionario suele seguir un flujo estructurado de preguntas para aumentar el número de respuestas. Como se menciona, pues sabemos que en la entrevista es un tipo de diálogo que se da normalmente entre dos personas y que obviamente pues esto aumenta o puede ser con varias. En este diálogo pues se manejan preguntas y tiene que ver con un rol de quién pregunta y quién responde. En la parte de lo que viene siendo la estructura de un cuestionario para una entrevista, pues precisamente es un documento que forma un conjunto de preguntas y debe de estar redactadas de forma clara, organizada y secuencial, tener una estructura de acuerdo a una determinada planificación y que obviamente esta información pues sea clara. También sabemos que los tres tipos más importantes de entrevista son la estructurada,
la semiestructurada y la no estructurada. Cada una de ellas pues brinda a quien la realiza un mayor o menor grado de flexibilidad para su desarrollo, aunque como pues se ve en algunos aspectos no siempre es una ventaja, porque pues tenemos incluso que el cuestionario suele seguir con un fluido de preguntas, pero en la parte de lo que viene siendo la entrevista, pues es una combinación de preguntas y muy específica sobre el tema de estudio y otras tantas cerradas en la que el entrevistador da opciones de respuestas y se utilizan preguntas generales que van desafiando conforme avanza la entrevista. Entonces, sabemos que una entrevista pues se debe de elaborar de ciertas características y hay 7 tipos para hacer una entrevista lo más profesional posible. Una es, la entrevista se desarrolla como una conversación. Dos, se intenta que la entrevista evite las preguntas cerradas. Tres, se completan diferentes escenarios con preguntas. Cuatro, no se hacen demasiadas preguntas. Cinco, se vigila la duración de la entrevista. Seis, se escoge el lugar adecuado. Y siete, se cuida el lenguaje corporal y de actitud precisamente para tener resultados de esa entrevista. Para elaborar una entrevista se pueden seguir algunos pasos. Primero que nada es tener una estructura. En la parte de la estructura, pues es la entrevista debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se debe presentar al entrevistado y explicar el motivo de la entrevista. En el desarrollo del entrevistador debe hacer las preguntas. En la conclusión, se puede hacer un breve resumen de la reunión y dar una opinión personal. Otro de los aspectos es el estilo. Se debe intentar que la entrevista se desarrolle como una conversación. Para ello se puede evitar las preguntas cerradas, mantener un estilo conversacional, demostrar interés en lo que se dice del entrevistado y referirse a los puntos que ya se han mencionado. Otro de los aspectos es ver el lugar. El lugar debe elegirse adecuado, de preferencia se debe realizar la entrevista en un ambiente natural del entrevistado. El lenguaje corporal y la actitud se deben cuidar en un lenguaje muy claro. La duración debe de ser vigilada para no exceder un tiempo. Los temas pues deben de ser, centrarse en temas previstos y reducirse al mínimo de comentarios ajenos. En la investigación pues también se maneja esa parte de una entrevista porque tiene que ver con una investigación, puede ser de empresa, puede ser en el ámbito educativo para que se pueda trabajar con esa información. Entonces sabemos que hay como varios aspectos que pues tienen que ver como una guía. Los pasos principales pues es definir el objetivo de la entrevista. Para cualquier entrevista cualitativa es por necesidad parte de un proyecto de investigación de las más envergadas, en este caso pues de las más utilizadas. Tiene que ser una investigación documental previa para poder tener información clara, ordenar los temas y la formulación de las preguntas, así como las instrucciones. Sabemos entonces que la parte de una entrevista pues debe de estar organizada, se debe de seguir un proceso claro. La primera es familiarizar con la oferta del trabajo, en este caso, lo que se pretende en un ambiente laboral. Se considera o se debe verificar quién va a ser un candidato. El 3, conocer al candidato. 4, proporcionar un entorno relajado. 5, preparar los materiales y equipos.
6, comunicarse con los otros entrevistadores. 7, hacer algunas preguntas relevantes. Y 8, escuchar atentamente. Entonces, los aspectos que pues tienen que ver con la parte formativa, pues son precisamente pues ese tipo de documentos donde nosotros vamos a validar y tener la información. La entrevista, de acuerdo a Richards, en 1992, dice que es una conversación dirigida entre el investigador y un individuo o grupo de individuos con el propósito de recolectar información. El término entrevista puede llegar a ser un tanto engañoso, dado que su estrechez puede manejarse. Actualmente, los investigadores utilizan una amplia gama de formas de obtener información y datos para sus propósitos de investigación. Es importante tomar en cuenta que las entrevistas se utilizan para llegar a lo que es importante para el entrevistado y escucharlo en sus propias palabras. Permitir explorar las percepciones, puntos de vista e ideas del entrevistado y relevantes para su análisis y que tengan el potencial de revelar temas interesantes, que expliquen el fenómeno estudiado y que se garantice el 100% de respuestas. Las entrevistas normalmente se relacionan con la encuesta. Sin embargo, las entrevistas son indispensables en la investigación cualitativa. Existen diferentes tipos de entrevistas, por ejemplo, estructuradas o abiertas, y sin embargo, existen otros tipos de intercambios verbales que también sirven para el propósito investigativo. Obviamente sabemos que esto pues se maneja por una principal recolección de datos que principalmente son con 5 preguntas, pues se establece ya la parte de la relación, se pone de acuerdo para que se verifique en este caso pues cuáles son los elementos que se van a tomar y que obviamente pues también sepamos escuchar la información que se nos está proporcionando en ese momento. Validando este tipo de cosas, pues vamos a ver que la entrevista pues tiene varias partes o la entrevista tiene objetivos. Dentro de los mismos, pues tenemos primero la parte del saludo, de la introducción, los datos personales, datos profesionales, actividad, en este caso, actividades adicionales, remuneración, despejar interrogantes y la despedida. En la entrevista periodística, por ejemplo, podemos mencionar que siempre se establecen con 3 elementos: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y en forma general, las partes de una entrevista pueden incluir una fase inicial, que es una fase donde se realiza el saludo y la presentación, se explican los motivos y objetivos de la entrevista y se crean las condiciones para generar la confianza y la comunicación, así como el cuerpo central, que es una fase que profundiza en los temas del entrevistador y que se considera necesario para conocer al entrevistado. Y la fase de cierre, que en esta fase se realiza una pregunta que demuestre interés por el trabajo y la empresa, y el entrevistador puede hacer una descripción más detallada de las condiciones que se ofrecen. La entrevista es un instrumento técnico que se utiliza para recabar datos de la investigación en cualquier parte de lo que se esté implementando. Y las partes de la entrevista, primero, pues en la parte de la presentación, que es la primera parte de que consiste en precisamente una situación formal, en manejar los aspectos de formalidad y que tiene que ver también con el segmento que se va a estar trabajando, así como la parte de lo que viene siendo el desarrollo y la conclusión. En la parte de la conclusión es el paso
que tiene que ver con el cierre de la información, que tiene que ver con transcribir de forma literal lo que se obtuvo y que es la parte de las preguntas y respuestas donde está estructurada esta entrevista. Sabemos entonces que pues en el desarrollo se trabaja precisamente el diálogo que se está estableciendo en el tema a tratar, que tiene que ver con esa preparación y el proceso de investigación para marcar el proceso de la entrevista. El reporte contiene transcripción de una entrevista, puede ser oral o de componentes de otro tipo y en la entrevista pues se utilizan varios elementos. Entonces, bueno, pues sabemos que pues en una entrevista son dos aspectos muy importantes, el entrevistado y el entrevistador, y que tiene que ver precisamente en quién pregunta y quién contesta. Y los 10 tips que decíamos del trabajo para poder identificar, en este caso, la parte de la entrevista, pues son la búsqueda de la información, que sea puntual o que obviamente pues sea una forma de llegar antes. La estructura debe de ser con preguntas bien establecidas y que obviamente pues tiene que ver también con la idea clara de la información. El paso 6, pues siempre debe de ser positivo. Se puede manejar la presentación de respuestas, se contesta de forma segura y de sí mismo y obviamente pues ser sinceros con la información y para el cierre del mismo pues se conoce como un aspecto de la personalidad. Entrevista, encuesta, un conjunto de preguntas que deben contestarse en un examen, una prueba, una encuesta, etc. Es la herramienta de encuesta. ¿Sí? O preguntas abiertas para que el encuestado conteste con sus propias palabras. Por tanto, entonces, la entrevista es una forma de encuesta, una encuesta no estructurada o semiestructurada. El cuestionario es un conjunto de preguntas que contestarse en un examen, una encuesta, son bien, pues analicemos la entrevista en primer lugar. La entrevista es una de las técnicas de recolección de datos a través de una conversación directa y a profundidad entre el entrevistador y el encuestado. Tiene el mismo propósito que una encuesta, ya que en sí es una encuesta. Y la interacción es normalmente. Esto es, la entrevista se lleva con base en un diálogo, o sea, entre dos. Bajo este método, las respuestas se presentan y responden de manera oral. Indicativa y sirve para ¿sí? Proceso descriptivo, así como el diseño de instrumentos de colección de datos. Se caracteriza por los siguientes elementos. Tiene como propósito obtener información sobre un tema determinado. Busca la precisión en la información y busca conseguir los importantes
que se en cuestión. La entrevista puede ser estructurada o semiestructurada. La entrevista estructurada se aplica en la rígida sujetos del estudio. Tiene las ventajas de la sistematización, la cual facilita la clasificación y el análisis, asimismo, presenta actividad y confiabilidad. La entrevista semiestructurada presenta mayor flexibilidad de las estructuradas. Su ventaja es la posibilidad de sujetos con enormes difíciles, son que no es fácil motivarlos, ¿sí? Y esto hace que se pueda motivar al interlocutor. Identifica ambigüedades y tiene suficiente uniformidad para usar interpretaciones acordes a los propósitos del estudio. Mientras que la entrevista no, son informales, son accesibles y se planea sujetos y las condiciones normales de la práctica. No son difíciles de interpretar. Las entrevistas semiestructuradas, guía de entrevista con categorías con base en los objetivos del estudio y de la literatura del tema. Son los debates. Ir diálogo profundo con el entrevistador y sin ruidos que entorpezcan la entrevista y la grabación. Son que se fines de seguir de investigación, seguir la guía de libre y espontáneo. Si es necesario, se modifica el orden y el contenido de las preguntas, proceso de la entrevista. No interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado y dar libertad a otros temas. El entrevistador sigue relacionados con las preguntas, con prudencia y sin presión, si es posible, evitar o invitar al entrevistado más bien a explicar, profundizar o aclarar los aspectos relevantes para el propósito del estudio. Los pasos fundamentales de la entrevista, como en cualquier curso didáctico, son tres: la introducción, el desarrollo y el cierre. En la introducción, de la introducción de la entrevista es crucial, en donde se establece el primer contacto de entrevista, por lo cual se percibirá la primera impresión de esto. Si la introducción es de confianza porque el candidato que se encuentra en este proceso. El desarrollo de la entrevista saltar que se percibe y simple vista y se adecúen con la vacante. Que quien está haciendo el proceso de reclutamiento deben indagar sobre los estudios o proyectos a corto y largo plazo con respecto al candidato y sobre todo si éste está o no trabajando para otra empresa y si tiene trabajo, porque es un proceso de selección. Esto será la exigencia de un aspirante. Este puede ser un aspirante a educación, un aspirante político, etc. Cierre. El cierre también es de gran valor.
se le debe permitir discusión abierta si desea considerar y que no sea el discurso anterior sobre el cargo, sin funciones específicas, salario, horario, como es. Este será un momento que nos asegurará concluir asertivamente la entrevista dejando el proceso abierto, seguir con el proceso de reclutamiento o de incorporación de dicha persona, político, estudiante, etcétera, o docente. Actitudes del entrevistador y de las preguntas de la entrevista deben de ser descriptivas, que traten de reconocer tanto el lenguaje del informante, así como la forma particular con la cual describe un acontecimiento. Dicen su conocimiento sobre el tema. Preguntas que conteste. Proporciona información sobre el significado que utiliza diferenciar los objetos y acontecimientos de su realidad. También la entrevista es muy utilizada en investigación social y sus características son similares del cuestionario, siendo la principal diferencia el hecho de que es el observador quien anota las respuestas a las preguntas. La entrevista semiestructurada tiene la misma característica que la entrevista en sin límites que puede ofrecer, pueden estar fijas en un cuestionario. Sobre un guión previamente los entrevistados a partir de sus características, preguntas más delicadas, situarse al final de la entrevista. En el caso de que el entrevistado se negara a continuar, se perdiera la menor cantidad posible de información. Muchas veces se empieza, se pierde la participación del entrevistado porque inmediatamente dice, no quiero seguir, no le gustó la. La entrevista también nos permite que para salvar las posibles dificultades con los entrevistados, la tarea de preparación de las entrevistas puede desarrollarse con el siguiente modelo de interacción entrevistador y características del entrevistador. Conductas tienen su origen en las actitudes, expectativas, motivos y percepciones, pudiendo estar estas determinadas por otras características. Situación guiada, razonable por el entrevistador resulta más útil para la información necesaria para realizar ciertas entrevistas con ciertas personas relevantes o especiales. Puede ser conveniente que sean entrevistadas por terceras personas. Como dijimos, muchos de los componentes del diálogo entre las personas en la entrevista se evaporan la misma haya sido filmada. El cuestionario es un instrumento de investigación. Consiste en otros tipos de indicaciones con el objeto o con el objetivo de recopilar información, objetividad y confiabilidad. La entrevista semiestructurada presenta mayor flexibilidad. El cuestionario sobre satisfacción del cliente.
o vecinos. Eso es un cuestionario. Los gustos, la calidad, de que información y específica, investigación formal completamente y pues simular escenarios no hay más. Las preguntas habían
activos en un cuestionario que pues, no puede responder de forma simple con preguntas dicotómicas. Son respuestas. Ya, y pues,